al Evangelio de Marcos, capítulo 1. El Evangelio de Marcos, capítulo 1. Si algo, hermano, pasa, no me culpe a mí, es el Señor. Bendito sea Cristo Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Y yo le garantizo que a cada uno de los que están aquí yo les amo, y les amo, hermano, con todo mi corazón. Y le digo algo, no quisiera yo pronunciar ni una sola palabra que le pueda a usted incomodar. Yo no quiero, pero no se hace lo que yo digo, sino lo que el Señor quiere. Bendito sea Cristo. Y me gustaría tomar unos versículos de la palabra del Señor en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 21, y voy a leer hasta el 28. Bendito sea Dios. ¿Lo tenemos? Leo para usted la palabra del Señor y dice de la siguiente manera: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Mi buen Dios, hemos hecho, Señor, lo que nos corresponde a nosotros. Aquí estoy, Dios mío, delante de su presencia. Señor, que quiero y deseo, es mi deseo en esta tarde, ser un instrumento, Dios mío, por medio del cual usted comunique la verdad de su palabra, Señor amado. Porque necesitamos, oh Dios, con urgencia, Señor, un trato, Dios mío, de usted hacia nosotros. En el nombre de Jesucristo, gracias le doy, porque sé que así lo hará, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Cristo. Gracias, mi Rey amado. Puede tomar su lugar. Bendito sea Dios. Y hermano, me gustaría, para poder comenzar a compartir esta porción de la Escritura, me gustaría primero compartir una idea, hermano, sobre la cual me gustaría estar basando este pasaje de la Escritura. Y es que Dios, hermano, tiene planes para con el ser humano. Dios tiene planes para con usted, planes que ni usted ni yo muchas veces conocemos. Dios tenía planes para con José, planes que José no conocía, él ignoraba. Tal vez él decía: todo esto que ha venido a mi vida, ¿por qué? ¿Por qué mis hermanos me entregan? ¿Por qué mis hermanos me aborrecen? Pero al final, hermano, José pudo reconocer que para preservación de la vida de sus hermanos es que Dios había permitido todo aquello que había llegado a su vida. De manera que quiero comenzar, hermano, con esto. Dios tiene propósitos para con usted y para con mi vida. Bendito sea Dios. Pero en esos planes, hermanos, no debemos de ignorar de que dentro de esos planes del Señor también están incluidos los obstáculos, los ataques del enemigo. Bendito sea Cristo Jesús. Pero hermano, la Escritura nos dice que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. La única manera de que los planes y los propósitos de Dios no se lleven a cabo, hermano, en nuestra vida, no es que el enemigo se levante. Porque la Biblia dice que el enemigo se levantará como río, pero Jehová levantará bandera. Amén. De manera que ni las huestes, ni las potestades, ni los principados, hermanos, podrán detener el propósito de Dios para nuestra vida. Pero hay alguien que sí lo puede detener, y es usted. Usted, yo mismo, podemos detener. Si no queremos,
Dios a la fuerza jamás, hermano, usará a ninguno de nosotros. El Señor quiere tener instrumentos en sus manos, pero instrumentos voluntarios, que quieran, que deseen ver la gloria de Él. Alabanza al nombre del Señor. Y con esto en mente me gustaría tomar como un ejemplo, hermano, aquel en el cual nuestros ojos deben de estar puestos en Él, y ese es Jesucristo. La Escritura dice que nosotros debemos de poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Por eso es que vemos en este versículo que nos dice el versículo 1: y entraron en Capernaum. Y ya por ende debemos de saber que la Escritura nos comienza a hablar acerca de Jesús y de los que Él había llamado. Bendito sea Cristo Jesús. Pero venía a mi mente mientras que yo, hermano, estudiaba este pasaje, ¿por qué Jesús entró en Capernaum? Hay muchas cosas que el Señor va a querer hacer con cada uno de aquellos que se pongan en sus manos. Y yo quiero preguntarle, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos ser instrumentos en las manos de Dios? ¿Cuántos quieren también pagar el precio? Porque muchos quieren, amado hermano, ser instrumentos, ser usados por Dios. Pero cuando se trata de pagar el precio, ahí dice, no, mejor me espero un poco más. Todavía no, Señor, no, hay que pagar el precio. Y hermano, nosotros sabemos que el ministerio de Jesús, con oposición o sin oposición, el Señor iba a ir, hermano, visitando aldeas, visitando lugares, llevando el mensaje de la palabra del Señor. De una manera o de otra, si había oposición, si el enemigo se levantaba o no, el Señor de todas maneras, Él iba a ir, hermano, a visitar a los lugares donde Él mismo dice que es necesario que a otros lugares vaya, porque para esto vino, para predicar, para anunciar el evangelio de las buenas nuevas. Pero dice la Escritura, cuando vamos al evangelio de Mateo, Mateo nos habla de que Jesús, después de que, hermano, fue al Jordán y fue bautizado por Juan, dice la Biblia que Él volvió en el poder del Espíritu después de que fue tentado en el desierto. Y dice la Biblia que Él fue a Galilea, especialmente dice que fue a la ciudad de Nazaret, donde Él se había criado. Pero ahí en aquel lugar dice que el Señor entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y hermano, dentro de ese pueblo donde el Señor se había criado, en su comunidad, la Biblia dice que no recibieron el testimonio del Señor. Y el Señor mismo les dijo, ustedes me dirán este refrán, querrán aplicar un refrán a mi vida: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en otros lugares, haz también aquí. Es decir, que dentro de su núcleo familiar, dentro de su territorio, de su ciudad, hermano, había la gente que no creía. Y dice la Biblia que cuando Jesús comenzó a decirles eso, dice el Señor, que había en los días de Elías muchas viudas en Israel. Dice, y a ninguna de aquellas viudas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón, a una gentil. Y la gente que estaba oyendo al Señor comenzaron a enojarse contra Él. Y luego el Señor, sabiendo que se estaban molestando, porque hermano, hay quienes se molestan cuando la palabra les está llegando. Y a veces que como predicadores retrocedemos, pero si hay algo que va a aliviar, hay algo que va a cambiar, es el poder de la palabra. Y cuando Dios esté hablando, nosotros debemos de soltar la palabra, debemos de predicar la palabra, porque es la única que va a cambiar. Y el Señor, cuando vio eso, hermano, el Señor no dijo, oh, se están molestando, déjame cambio de actitud, cambio de tema. No, el Señor continuó y le dijo, no, y muchos leprosos había también en Israel en los días de Eliseo, y a ninguno de ellos fue enviado, sino que ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. ¿Quién era? Otro gentil. Y dice la Biblia, hermano, que se levantaron ahí en la sinagoga donde estaba el Señor, en su territorio. Y el mismo Señor dice, hermano, que ninguno de nosotros, dice, ningún profeta, no me estoy llamando profeta, estoy citando la palabra, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Nadie tiene buen testimonio sino en su propia tierra y entre los suyos. Y al Señor, cuando Él comenzó a hablar, hermano, la gente comenzó a enojarse, se levantaron y dice que lo sacaron de la sinagoga.
Y no solamente de ahí, sino que lo echaron fuera de la ciudad, lo llevaron a un despeñadero para matarlo. Y de esa manera fue que el Señor tuvo que abandonar el lugar, hermano, que hubiera podido ser bendecido por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice la Biblia, entraron en Capernaum. Esa palabra Capernaum tiene un significado muy especial. Capernaum significa ciudad de Nahum, significa ciudad de consuelo. ¿Por qué? Porque si hay un lugar donde es rechazado el maestro, amén, hay una ciudad, hermano, que le abre las puertas al Señor, y nosotros encontramos que esa ciudad de Capernaum vino a ser, hermano, el consuelo para el Señor. Que si su familia, hermano, lo rechazaba, su comunidad lo rechazaba, había otra comunidad que abría bien los brazos para recibir al maestro. Amén, bendito sea Cristo Jesús. Pero déjeme le digo algo: cuando el Señor, hermano, nos favorece, cuando el Señor llega a nuestra vida, somos más responsables. Hay una responsabilidad sobre nosotros, porque después el Señor a esta misma ciudad de Capernaum, como a otras en las cuales el Señor hizo grandes cosas, el Señor les hizo, hermano, un reproche, una reprensión, y les dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las cosas que han sido hechas en ti, tiempo a que arrepentidos en silicio y en ceniza se hubieran arrepentido. Y luego va más allá y dice: y tú, Capernaum, que hasta el cielo eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Amén. ¿Por qué? Porque el tener, hermano, al Hijo de Dios obrando, operando milagros, viendo a la suegra de Pedro ser sanada, a un endemoniado, a un enfermo, aquel hombre que llevaron 4 cargadas, hermano, el Señor hizo múltiples milagros en Capernaum. Por eso el Señor dijo: tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, has sido grandemente favorecida. Aquellos me rechazaron, pero tú abriste la puerta. Pero la Biblia dice, hermano, que Capernaum ni las otras ciudades se arrepintieron viendo los milagros que el Señor había hecho. Por eso es que usted y yo no podemos dejarnos llevar por los milagros. Somos, hermano, mire, yo anhelo milagros en este lugar. Yo deseo que ver la mano de Dios obrando milagros. El milagro más grande es el milagro de conversión, el milagro de salvación. Ese es el milagro más grande. Pero no por eso minimizo o hago menos, hermano, el milagro de sanidad, un cáncer, bendito sea Cristo, o cualquier otro tipo de enfermedad que el Señor sane. No, eso también es importante. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Pero, hermano, la Biblia nos dice que usted y yo somos de Dios, y los que somos de Dios no practicamos el pecado. Lo dice la primera carta de Juan, capítulo 5, en el versículo 19 o versículo 18 en adelante lo dice. Somos de Dios, y el que es de Dios no practica el pecado. Y luego continúa diciendo el versículo 19 que, hermano, porque Juan sabía, y todos nosotros debemos de saber, que lo que revela la palabra, eso es así. La Escritura nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Y qué es eso? Que el enemigo, hermano, toma por asalto las vidas, bendito sea el Señor, de aquellos que no se quieren consagrar a Dios. Por eso le dije, yo no sé qué va a hacer el Señor. Yo no sé cuál va a ser el efecto de esta palabra, hermano, en las vidas. Pero cualquiera que sea, yo estaré limpio delante del Señor, porque sabré que habré entregado el mensaje que Él trazó para esta tarde. Bendito, y no hay mayor satisfacción que saber que uno entrega, hermano, lo que el Señor ha preparado para su pueblo. Y la Escritura nos dice, hermano, que cuando el Señor entró en Capernaum, dice que entró, y escucha lo que dice ese versículo 21, y entraron en Capernaum, y los días de reposo. Cuando dice día, no significa que haya entrado una sola vez, sino que fue una práctica por algún tiempo, está en plural. A varios días de reposo el Señor estuvo, hermano, visitando la sinagoga que se encontraba en Capernaum. Y dice la Escritura, y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Sabe, hermano?
lo que nosotros encontramos en el Señor es que los obstáculos, primeramente, los obstáculos que se le presentaron con la gente de su alrededor, de su pueblo, de su ciudad, los suyos, no lo detuvieron. Y si hay algo que usted y yo debemos de aprender es que aunque venga el rechazo, no debemos, hermano, dejar que nada ni nadie detenga el avance de la obra del Señor en nuestras vidas. Amén. Que si es el esposo, que es la esposa, nosotros pasamos por encima, porque no va, hermano, la esposa no lo va a salvar, el esposo no la va a salvar, los hijos no lo van a salvar, nadie lo va a salvar. El único que tiene poder y autoridad para salvarnos es el Señor nuestro Jesucristo. Bendito sea Cristo Jesús para siempre. Y dice la Biblia que entró el Señor, entrando en aquellas sinagogas, dice que Él enseñaba. Y lo que me llamó la atención, amado, es porque en la sinagoga ya había quien enseñara. Como en todo lugar donde se reúne el pueblo de Dios para oír la palabra, siempre hay quien va a enseñar. Siempre. El problema es cómo se enseña y qué se enseña. El Señor sabía que en aquella sinagoga, hermano, había gente que estaba muerta espiritualmente. Con todo y las enseñanzas que se les estaban dando, cada día de reposo, hermano, había enseñanzas en aquel lugar. Amén. Pero como bien se dice, hermano, uno no puede dar lo que uno no tiene. Alabanza al nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, a todos aquellos que predicamos, tenemos que llenarnos, que saturarnos de la presencia del Señor. Amén. Comenzar nosotros a buscar con ansia, con inquietud, hermano, con ímpetu, hermano, la presencia de Dios. Pero el Señor enseñaba. Y la Biblia nos da unas descripciones de que aquella enseñanza, versículo 22, aquellas enseñanzas no eran unas enseñanzas cualquiera, no eran enseñanzas que adormecían, no eran enseñanzas, hermano, que les cantaban, duérmete niño, duérmete ya. No, la gente estaba, hermano, los corazones al oír lo que el Señor estaba compartiendo, los corazones estaban palpitando, había, hermano, la sangre estaba circulando más rápido, había una adrenalina al escuchar las palabras del Señor, porque la Biblia nos dice, y se admiraban de su doctrina. Yo no sé si usted alguna vez se ha admirado de algo. Su rostro cambia, hasta su respiración cambia. En algunos puede ser la respiración más rápida, en otros se detiene la respiración porque hay tal asombro. Hermano, y esto es lo que nos enseña, es que aquellos hombres que estaban enseñando en aquella sinagoga no estaban en la condición óptima para poder enseñar de una manera eficaz. La Biblia nos dice que mientras que el Señor, cuando entró en la sinagoga y comenzó a enseñar, la gente se admiraba de su doctrina. Y esto es muy importante, 2 letras que forman una palabra muy breve. Esa doctrina no era de nadie más, era una doctrina del Señor. ¿Saben? Lo que cambia las vidas es la doctrina del Señor, no la doctrina de los concilios. No, y le estoy hablando en serio, hermano, no la doctrina de los concilios. Lo que cambia, lo que transforma, hermano, lo que genera cambio rotundo en nuestra vida es la doctrina que emana del mismo cielo, del corazón de Dios. Lo que el Señor quiere hacer en la vida, eso es lo que el Señor, hermano, usa para cambiar y transformar las vidas. La palabra de Dios. Por eso la Escritura nos dice de qué se asombraban. ¿Sabe? En ocasiones hay personas, hermano, y yo nunca voy a hacer de menos, hermano, las capacitaciones a la cual la gente acude, capacitaciones, universidades de teología, doctorados, no, yo no los hago menos. Pero lo que sí le voy a decir es que pueden tener mucha teología, mucho doctorado, pero si no hay presencia de Dios, hermano, está vacío. Alabanza al nombre del Señor. Había un hombre llamado Nicodemo, maestro, ya hacemos, la semana pasada creo que abordamos. Ese hombre era, hermano, era un doctor de la ley. Y el Señor le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos y no reciben nuestro testimonio. Hermano, hay cantidad de personas que hoy no están predicando la palabra de Dios. Por eso es que en las iglesias, bendito sea el Señor, no hay cambios en la vida. No lo hay.
Gloria a Dios. Y la Biblia nos enseña, hermano, que allí en aquel lugar donde el Señor entró, la gente se comenzó a admirar de su doctrina. Versículo 22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los. Ahora déjeme le digo, la autoridad no está en el grito. Porque en el movimiento pentecostal a veces creemos que en el grito está la unción. No, hay veces, hermano, que nos dejamos influenciar por ciertos hombres que Dios les da una habilidad, les da una gracia. Amén. El Señor, hermano, no necesita repetir los moldes de predicadores. Bendito sea Cristo. Hermano, yo he visto a personas que ni siquiera se mueven del lugar donde están predicando, pero la presencia de Dios se mueve. O sea, sabe la persona cuando Dios está hablando, cuando Dios está ministrando. Y hay otro, hermano, que corre en esto y lo otro. Y hermano, ¿cómo le diré? Y se siente también la presencia del Señor. Y habrá otro que pueda querer imitarlo y ni siquiera se va a sentir nada. Dios no necesita repetir los moldes. Bendito sea Cristo. Pero lo que sí encontraron en el Señor es que se dieron cuenta que lo que Él hablaba, lo hablaba con autoridad. Gloria a Dios. Y no como los fariseos, o no como los escribas. Y es que, hermano, hace tiempo yo les había dicho a ustedes que los escribas, cuando enseñaban, ellos se la pasaban repitiendo o enseñando lo que otros maestros decían. Por eso la Biblia nos habla de que Pablo, él fue enseñado a los pies de Gamaliel, porque de acuerdo al maestro que habían tenido, era la reputación, hermano, que se les consideraba. Amén. Pablo fue un alumno de Gamaliel. A Gamaliel lo tenían como, hermano, como un maestro, un rabino enorme, de gran importancia. Pero el Señor no tenía que citar a rabinos, no tenía que mencionar a pastores, no tenía el Señor que, hermano, mencionar, gloria al Señor, para siempre a los imanes, que son los que enseñan en las mezquitas. Él no tenía necesidad de eso, porque la autoridad no provenía de los demás, sino de Él mismo. Y cuán importante es, amado, que cuando nosotros hablemos, sepamos que estamos hablando bajo la unción y la autoridad de Dios. Porque eso es lo único, bendito sea Cristo, que va a cambiar, que va a transformar. Amén. Hermano, que no estemos solapando, bendito sea Cristo, para que no acontezca lo que estaba pasando en aquella sinagoga. Dice el siguiente versículo. Amén. Pero había en la sinagoga de ellos. Estaba ahí, en la sinagoga de ellos. Alguien que lo pueda leer. Yo aquí lo tengo y lo sé. ¿Qué era lo que había? Un hombre con espíritu inmundo. ¿Qué había, hermana? Un hombre con espíritu inmundo. Un hombre con espíritu inmundo. Y escuche bien. Yo creo que el enemigo, por algunos días, evitó de que aquel hombre llegara a la sinagoga. Porque ese hombre, hermano, mira, una característica que puede uno observar al estudiar este pasaje, es que ese hombre, que dice la Biblia que tenía un espíritu inmundo, no era alguien que retorcía los ojos. Escuche, no era alguien, hermano, que estaba babeando o golpeándose, o que estaba, bendito sea el Señor, torciéndosele la boca o haciendo señas. Porque si eso hubiera pasado, no lo hubieran dejado entrar en la sinagoga. Pero él estaba allí. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Cuando hay una iglesia donde la unción y el poder del Espíritu Santo no está, que se vuelve una cuna, se vuelve un daycare para los espíritus inmundos. Llegan, escuchan todo lo que están hablando y salen igual o peor. Ese hombre tenía que haber estado varias veces en aquella sinagoga, pero ahora que llegó el maestro le tocó estar ahí. Y él pudo experimentar un cambio, lo que se siente cuando está Dios en medio de la congregación, bendito sea Cristo, y cuando no está el Señor.
¿Y qué quiero decirle con esto, amado hermano? De que la religión no tiene poder de cambiar. Ni una sola religión tiene poder de cambiar. Ni la pentecostal, que nosotros somos muy dados a que tenemos la verdad. Ni la pentecostal, no son los evangélicos, no son los católicos, no son los bautistas, no son los anglicanos, no es nadie, es solamente Cristo. Cuando nosotros comencemos a aprender ese principio, ¿sabe? Este hombre estaba contento en la sinagoga. Este hombre mire hermano, no había quien lo incomodara. Él estaba contento en la sinagoga. Amén. Algunas veces por alguna razón no podía ir, pero esta vez le tocó estar ahí. Amén. Y qué bueno que el Señor nos permitió llegar hoy a este lugar. Nos permitió llegar hoy en este lugar. Bendito sea Cristo Jesús. Pero la Biblia nos dice que, hermano, que estaba ahí en la sinagoga un hombre con espíritu inmundo. Y usted sabe lo que pasa cuando llega el Señor. Sabe, la gente sabe que cuando está el Señor de pronto puede sacar las cosas ocultas. Y la gente comienza a preocuparse. Amén. Bendito sea Cristo Jesús. La gente sabe, hermano, que donde está el Señor, hermano, las cosas no pasan desapercibidas. Por eso es, amado hermano, que este lugar yo no quiero que se parezca a la sinagoga. Predicadores, hermano Manuel, hermano Amadeo, nuestro hermano Isaac, nuestro hermano Dani, los que presiden, todos debemos de buscar la presencia del Señor. Debemos de buscar la presencia del Señor. Hermano Efren, hermano Daniel, todos, hermano, en la música, los que ministran, debemos de dejar un poco, hermano, el arrullamiento y debemos de buscar la presencia de Dios. Bendito sea Cristo Jesús. Se lo estoy diciendo con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque en la sinagoga estaba un hombre con espíritu inmundo. ¿Y usted cree que a este lugar, hermano, no puede entrar un brujo? Hay algunos que dicen, no, a la iglesia no puede entrar un brujo. No, que venga, pero que cuando venga se encuentre con que hay una iglesia llena del poder de Dios. Pero ¿sabe una cosa, amado hermano? Viendo televisión, amén, no vamos, hermano, a llenarnos de la presencia del Señor. Ocupándonos en nuestros quehaceres, no vamos a llenarnos de la presencia de Dios. Amén, teniendo el corazón apegado en esta tierra, no nos vamos a llenar de la presencia de Dios. Y le digo, hermano, yo tengo apenas una semana que dejé de trabajar. Amén, y créanme lo que yo estoy meditando bien y le estoy orando al Señor. Y le estoy diciendo, Señor, si yo no quiero dinero. Y mire, hermano, el día que fui, hermano Efren, a la casa de Junior, ese día que fui, iba yo de camino, yo iba diciéndole, Señor, pero yo no quiero esto. Yo no quiero esto. O sea, y al decirle eso, yo decía que ya no me salgan cosas porque yo quiero estar en su presencia. La iglesia necesita, Dios mío, la iglesia necesita un hombre que esté al frente, que no esté vacío, que esté lleno de la presencia de Dios, que tenga comunión con Dios. Hermano, porque mire, hay iglesias donde todo es puro entretenimiento. Y no quiero que nosotros caigamos ahí. Ahora, no quiero, hermano, dar tanta palabra a esto. Lo que sí le quiero decir es que este hombre, la Biblia dice y da ese detalle importante, que tenía un espíritu inmundo. ¿Sabe? Y de ese pasaje parece ser que es lo que más pasamos por alto. ¿Qué es un espíritu inmundo? El espíritu inmundo, amado hermano, bendito sea el Señor, es aquel, hermano, un espíritu sucio. Un espíritu que lo contamina a usted. Que puede, bueno, no quiere que me diga usted, está bien. Contamina al ser humano. Lo hace hacer cosas que están en contra del orden de Dios. Mire, en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Levítico, encontramos que un hombre, si tocaba un cadáver, se contaminaba. No sé, levanta la mano los que han leído el libro de Levítico, especialmente ahí en esas porciones. Pero no sé si a usted le ha venido el pensamiento, ¿por qué se contaminaba? Y quiere que le diga por qué. Porque al tocar un cuerpo muerto, estaba, hermano, teniendo contacto con algo que no era la voluntad de Dios. Porque Dios no hizo al hombre para que muriera. La muerte es el efecto, hermano, del pecado. Por eso era que se contaminaba.
Hermano, cuando hay una persona que tiene un espíritu inmundo, ese espíritu inmundo lo va a llevar, hermano, a que practique cosas que son corrompidas, cosas que van contrarias a la voluntad de Dios. Y es precisamente en ese punto donde yo quiero pedirle que usted y yo nos examinemos qué espíritu es el que nos está moviendo. El espíritu inmundo es aquel, hermano, que le puede llegar a llenar el corazón. Llena el corazón de las personas con pensamientos, imágenes, deseos y tendencias pecaminosas. Yo no sé si me escuchó. El espíritu inmundo es aquel que llena el corazón de la persona con pensamientos, con deseos y acciones pecaminosas. ¿Qué quiero decirle? Que cuando hay un espíritu inmundo, lo va a llevar al ser humano a hacer cosas que no son la voluntad de Dios. Una de las cosas que me ha dejado sumamente sorprendido, y esto, hermano, ratifica lo que la Biblia dice, que el mundo entero está bajo la potestad del enemigo. Hace unos días, o precisamente ayer, estaba observando que Netflix, y eso salió en una de las noticias, Netflix sacó una, no sé si es película o serie, donde son niñas. Hermano Gilberto, ¿qué edad tiene la niña más grande de ustedes, la que está aquí? 8. ¿Qué edad tiene ella, hermano? Abril. 11. De la edad precisamente de Abril, Netflix sacó, hermano, parece que es una película, un promocional, algo por el estilo. Niñas de 11 años bailando de una forma sensual. Y no poca cosa. Sabe que el enemigo, hermano, está queriendo corromper a nuestra niñez. Pero lo peor de todo es que nosotros como padres de familia muchas de las veces estamos durmiendo en nuestros laureles. El espíritu inmundo, hermano, es aquel que lo lleva a hacer cosas que van contrarias a la voluntad de Dios. El Señor dice que nosotros debemos ser santos porque Él es santo. Porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Y si hay algo, amado hermano, que, hermano, yo he tratado de identificarme. No con el fariseísmo y el legalismo, pero lo que sí le quiero decir, que yo creo en la santidad. Santidad interna y externa, pero que tampoco soy de aquellos hermanos que se la pasan a cada momento condenando a la gente, porque el Señor no hizo eso. Lo que la gente necesita es aprender y saber la verdad. ¿Para qué? Para que haya cambios rotundos en su vida. Bendito sea Cristo Jesús. Hay quienes les gusta que le estén diciendo, hermano, de la ropa, de una cosa y de otra, les encanta, porque creen que ese es el evangelio. Ese no es el evangelio. Pero le estoy diciendo con todo mi corazón, yo creo en la santidad que Dios demanda por su palabra. Y que tiene que haber cambio. Le digo, ¿por qué? Porque el espíritu inmundo lo que hace es desvestir a la persona. Es hacerlo, hermano, que haga cosas que denigran a la mujer, que denigran al hombre. Y esta persona, yo no sé qué era lo que hacía, la que estaba en la sinagoga, pero había un espíritu inmundo en él. Veía a un, entre comillas, profeta. Un profeta que yo creo algunos ya lo han oído, que empezaba, prácatela, algo así decía él, y así se la pasaba, prácatela, y no sé qué tanto decía. Veo, y se la pasó viendo, y se acercó un muchacho. Y hermano, lo digo con toda sinceridad, porque mire, eso no es el evangelio de Jesucristo. Y se acercó el joven y dijo, veo limones, cajas de limones. ¿Quién lo vio? ¿Quién no ha visto eso? Nadie. Veo limones, cajas de limones. Y le preguntó al muchacho, ¿qué tiene que ver los limones contigo? No, es que yo vendo eso, vendo limones. Veo. Y empezó a ver cajas y cajas de limones y cajas de limones. Y viene y le dice, ¿quieres que te dé una palabra profética? Hermano, porque los profetas de hoy se la pasan profetizando solamente, hermano, bienestar. Se la pasan profetizando, tú vas a ser el próximo empresario en esta ciudad. Hasta el alcalde, el gobernador, hasta el presidente te va a llamar a ti para que hagan negocios con él. Eso es vanidad.
Y la persona se acercó y le dice a este apóstol, no me acuerdo el apellido, pero su nombre es Hernán, por si quiere buscarlo. Más de 35 minutos se la pasó hablando solamente de dinero. Ese mensaje no cambia y no transforma a las personas. Los hacen más codiciosos, más ávaros, más amantes del dinero. Y eso, la Biblia dice, hermano, que eso aprisiona al hombre. Los que quieren enriquecerse, dice, caen en tentación, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y aquel hombre le dijo, ¿está tu pastor? ¿Cuál es tu pastor? A ver, pastor, venga. Y le comenzó a decir, pastor, y dice, venga usted para acá. Este muchacho va a ser un empresario grande en su iglesia. Y cuando este muchacho sea empresario, le dijo al joven que le estaba profetizando, ¿cuánto le vas a dar a tu pastor? El muchacho, emocionado porque va a ser empresario, le dice, le voy a dar el 50. Dijo, no, eso es mucho. Dijo el apóstol, no, eso es mucho. No puedes darle el 50%. Dale el 20%. Dijo, pero el hecho que tu pastor va a ser tu socio no significa que él va a ir a trabajar contigo. Significa que tú le vas a dar, y cuando tú dejes de hacer eso, de darle ese dinero a tu pastor, tu negocio se va a ir a la quiebra. ¿Sabe con qué terminó? Dijo, después de toda esta palabra que yo he soltado aquí, ahora vamos a reafirmarla. Necesito solamente 20 personas. Solamente 20, no más. Hermano, había una cantidad de gente. A ver los sobres, se agarró los sobres. Aquí están los sobres. ¿Quién quiere uno? Dijo, pero si lo pueden traer el dinero hoy o mañana. No importa, hoy o mañana. Y la Biblia nos habla, hermano, que los que tienen la mirada puesta en las cosas de la tierra son carnales. Escuche, ¿por qué es que las iglesias no cambian? Y este hombre dijo, necesito solamente 20 personas con 8,000 quetzales. Entonces, yo fui a la calculadora. Y no es que me interese allí, no, yo fui, dije, déjame ver cuánto es, porque a mí si me dicen en pesos, pues yo sé cuánto es al dólar. Papá, fui, hermano, quería 8 personas con $1,035 en Guatemala. 20 personas con $1,035 por persona. Había una muchacha que estaba levantando la mano y cuando dijo 8,000 quetzales, escondió la mano. Sí, no, la escondió. Hermano, porque se le va el gozo, se le va la fe, hermano, se le va todo. ¿Sí o no? Hermano, ¿por qué? Porque yo entiendo que hay personas en las iglesias que tienen un corazón dadivoso para con el Señor. Amén. Y hermano, y no se preocupe usted cuando usted, mire, la Biblia dice que demos conforme a lo que tenemos, no conforme a lo que no tenemos. O sea, el Señor nos cuida. El Señor nos cuida. El Señor no quiere que nosotros nos metamos en afanes, hermano, para que después no podamos llegar a la casa del Señor y la palabra de Dios. Y entonces este hombre, hermano, mire cómo corrompe, porque cuando hay un espíritu inmundo, los hacen falsear la palabra de Dios. Y sabe una cosa, me sorprendió que la multitud, hermano, estaban contentos con aquella palabra. Contentos. ¿Por qué? Porque no había reprensión para el pecado. Así es. ¿Sí? Y todo lo que es contrario a la voluntad de Dios, hermano, es impulsado por un espíritu inmundo. No le estoy diciendo que la persona esté poseída o endemoniada, no, está siendo dirigida. Ese espíritu, hermano, está aprovechando la carnalidad, los deseos carnales, para llevarlo, impulsarlo a la suciedad, a la corrupción, a aquello, hermano, que es contrario a la voluntad de Dios. Cuando alguien, hermano, se torna un vicioso, un borracho, ¿qué espíritu cree que lo está impulsando? Dígalo con toda libertad. ¿O no sabe? Es un espíritu inmundo. ¿Quién nos manejaba, hermano Manuel? A nosotros antes de estar en Cristo. El espíritu inmundo, hermano. A la borrachera, hermano, andar ahí todo, al otro día que no hallábamos ni con qué volver a enderezarnos porque todo nos daba vuelta. Y bien gastados, ya para el martes ya andaba uno pidiendo prestado, hermano, porque ya dinero ya no había. Amén.
Porque, hermano, dice la Biblia que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Pero sabe una cosa, y gloria a Dios por eso, porque la Biblia dice que el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Alabado sea el Señor. Hermano, yo por eso me gozo. Yo tengo gratitud para con mi Dios. Yo no puedo permitir, hermano, que después de ser lavado con la sangre de Cristo, aleluya, que venga el espíritu inmundo a incitarme a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. ¿Sabe? Y se lo tengo que decir, el espíritu inmundo, hermano, lo hace a uno alejarse de Dios. Lo hace. Pero cuando llega, dice la Escritura, hermano, dice que cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, dice, en paz está, ¿qué? Todo lo que posee. Pero cuando llega uno más fuerte que él y le vence, dice, toma todas las armas en que confiaba y reparte el botín. Y ahí en ese lugar, hermano, llegó aquel hombre fuerte, llegó el Señor Jesucristo. Ahí, hermano, ¿para qué? Para hacer libre a esta persona. Y sabe una cosa, hoy el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos completamente libres. Le digo algo, muchas de las veces el ministerio que Dios le ha dado a usted no se desarrolla. ¿Por qué? Porque no ha querido tener una completa consagración para con el Señor. Hermano, yo he meditado seriamente y en este mundo no hay nada que se compare a la gloria de Dios. Ni trabajo. Yo trabajo, hermano, yo se lo digo, yo trabajo, hermano, porque yo tengo una familia que mantener, porque yo sé que hay gastos en mi hogar, pero eso no me quita, hermano, de dedicarle el tiempo que yo necesito para que las cosas del Señor. Y allí en aquella sinagoga estaba un hombre que estaba prisionero. Lo que ese hombre no sabía, que el mismo que lo tenía prisionero también estaba preso. Porque la Biblia dice, hermano, que Satanás no puede hacer nada. No hay nada que pueda hacer sin la voluntad del Señor. Amén. Miren, no le abramos la puerta al enemigo. No le abramos la puerta. Conságrese, consagrémonos a Dios, busquemos a Dios. Bendito sea Cristo. Cuando vengan esos pensamientos morbosos, repréndalos en el nombre de Jesús. Cuando vengan esos deseos, hermano, porque es el enemigo muchas veces, hermano, aprovecha la debilidad espiritual en la que tenemos y entonces lo que comienza a hacer, mira, a este le gustaba el baile. ¿Por qué? ¿Por qué no una cancioncita que cantaba y que comenzaba a mover las patillas? Ahí empezaba. O al que le gustaba el cigarro, ¿por qué no? Estoy oliendo a cigarro y me gusta. Hermano, reprenda todo eso. Porque si el Señor hubiera querido que nosotros fumáramos, hermano, se hubiera puesto algo aquí para que saliera por ahí el humo. Amén. Hermano, el cigarro es dañino para la salud. Yo se lo tengo que decir porque le amo. Le amo en el amor de Cristo. Yo no quiero que se haga a nadie daño. Hermano, amén, bendito sea Cristo Jesús, pero todo pensamiento contrario. Mire, el ser humano tiene una lucha terrible con la sexualidad. Jóvenes, necesitan cuidarse para el Señor. Jóvenes, necesitan cuidarse para el Señor. El enemigo por ahí quiso atacar, escuche bien, quiso atacar a los grandes de Dios y a algunos los venció. Sansón mismo, con toda su fuerza, hermano, se pudo vanagloriar Sansón de agarrar las puertas de una ciudad con todos sus pilares, su candado, su cerrojo, todo se lo echó al lomo. Fue la trepó, hermano, a lo alto de la loma. Y luego yo creo que se rió y se burló. No me pueden hacer nada. Pero una mujer empezó ahí, papi, dime, mira que aquí y para allá, y hermano, cayó redondo. El enemigo sigue usando esas armas, hermano, y esas armas son letales. La Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, amén, y no hallando reposo, vuelve nuevamente. Hermano, no nos olvidemos de que el Señor nos ha hecho libres, pero que ese mismo espíritu que salió está velándonos, anda ahí rodeando, y no va a venir solo. La Biblia habla muy claramente que cuando el espíritu, mira, este está descuidado, este no está orando, no está velando, no está haciendo, está descuidadito, no. Pero si yo llego solo
A mí solo a lo mejor si me saca, aunque anda un poco carnal, pero todavía me puede sacar. Pero no, hoy voy a venir con otros tantos, otros 7 peores que yo, y vamos a ver cómo le va. Yo no sé si me está entendiendo, hermano. Como iglesia del Señor, no debemos de descuidar nuestra relación con Dios. ¿Sabe? Hoy queremos ser populares. Hoy queremos que la gente nos acepte. Hoy queremos, hermano, no queremos vernos diferentes, pero el pueblo de Dios es diferente. El pueblo de Dios es distinto. No, que aquella iglesia, no, pues váyase para aquella iglesia. No, pero es que aquello, mira, sí pueden hacer esto, mira cómo anda la esposa del pastor. Bueno, vaya para allá. Pero aquí en este lugar vamos a vivir en santidad. Aquí en este lugar vamos a orar. Aquí en este lugar vamos a ayunar. Aquí vamos a estudiar la palabra. Aquí vamos a buscar el rostro del Señor. Hermano, nuestro anhelo ardiente debe ser que cuando alguien entre pueda sentir la gloria de Dios sobre su vida. Algo tiene que pasar. Hermano Mata, yo no sé si tú crees igual que yo, pero yo creo que Dios todavía hasta el día de hoy puede levantar paralíticos. Yo sé que todavía hasta el día de hoy el Señor puede sanar el cáncer. Yo sé que el Señor puede hacer grandes cosas. ¿Por qué no las hace? Porque no estamos, hermano, en la actitud correcta delante de Él. Yo le he dicho, Señor, si hay necesidad en Arlington, hay almas que se están perdiendo, aleluya, pero hermano, ¿qué estamos haciendo nosotros? Hay gente, hermano, que necesita sanidad, pero la pereza espiritual. Queremos ser como los demás. Queremos que la gente nos acepte. Si alguien quiero que me observe, que me vea, que me reciba, es el Señor. Hay un himno, un canto que dice: que digan de mí lo que quieran, me llamen fanático, loco, hereje. Que digan de mí lo que quieran, porque mi copa rebosa. En aquel día, amado hermano, la Biblia dice que muchos se acercarán y dirán: Señor, Señor, ábrenos. Ábrenos. Y el Señor dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, no vivamos de apariencia. No vivamos de apariencia. Hermano, yo quiero hacer una exhortación a la iglesia y especialmente a todos los que participamos en este altar, a redoblar esfuerzos. A redoblar esfuerzos. A orar, a sacar tiempo de ayuno. Hermano, a estudiar la palabra, a llenarnos. No, puede ser que el Señor no lo use en la predicación, pero el Señor lo va a usar. Y lo importante no es en qué, sino que lo use. Dice: no, pues yo no voy a ser nunca predicador. ¿Y qué le interesa? El Señor le va a usar a usted, va a ser un instrumento en la mano de Dios. El Señor no usa instrumentos sucios. El Señor no usa instrumentos sucios. Y hermano, y es hora que esta iglesia, hermano, mire, hay algo terrible que está pasando en la iglesia pentecostal. Ya los dones del Espíritu no se están buscando, no los estamos buscando. Al contrario, ya muchas iglesias dicen: no, es que eso ya esto se ve como fuera de lo normal. ¿Y qué tiene? ¿Se recuerdan el día de Pentecostés? ¿Se acuerdan el día de Pentecostés? Que la gente comenzaba a decir: oye, estos parece que andan llenos de mosto, tan embriagados, tan como que andan tomados. Se levantó Pedro y dijo: no, estos no están bajo los efectos del alcohol, del mosto. Lo que estos tienen es que están llenos del poder y la unción del Espíritu Santo. Ha descendido el poder de Dios. Pero hay quienes dicen: no, es que te ves mal. No, es que es una locura que estés hablando en lengua. Si el Señor le ha dado ese don, háblelo, glorifique a Dios, exalte a Dios en lengua. Si el Señor le da, amado hermano y hermana, si el Señor le da el don de interpretación, desarrollelo, suéltese. Yo me acerqué a mi hijo, dije: hijo, es tiempo para que usted cuando esté cantando, suéltese, deje que Dios lo use. Amén, no esté pensando en que si las notas o que si algo, no, suéltese, que el Señor lo use. Porque hoy todo se quiere hacer éticamente. Oh, no, perfecto.
No, hermano, lo que tenemos que hacer es soltarnos en la presencia de Dios, abandonarlo, decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, con imperfecciones. Señor, tal vez tengo cosas que tengo que arreglar, aquí estoy. Hágala mientras yo ministro, mientras yo canto, mientras yo comparto. Hágalo, Señor, límpieme, purifíqueme. Ahí estaba ese hombre necesitado. Y es que nadie que es cautivo, hermano, es alegre. Se recuerda al pueblo de Israel mientras que eran cautivos en Babilonia. La gente le decía, cantando los cánticos de Sión. Y ellos decían: ¿cómo? ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo cantaremos? Las arpas las colgaron. Porque el que está cautivo, amado hermano, no puede alabar. No puede alabar. Por eso, hermano, usted y yo debemos de buscar la presencia de Dios. Señor, rompe toda la ligadura. Señor, si hubiera algún espíritu malo, algún espíritu inmundo que quiere obstaculizar mi alabanza, échelo fuera, límpieme, Dios mío, que no me interese. Si usted quiere que yo haga aquí lo que usted quiera, yo lo hago, pero que sea usted. Amén. Hermano, la iglesia necesita cambios. La iglesia necesita cambios. Y créame, este mensaje no es porque quiero rellenar tiempo, no quiero ahí darle palabritas. No, hermano, le estoy hablando la realidad. Como iglesia necesitamos cambios. Necesitamos. Hay muchos entretenimientos, muchos lugares donde están entreteniendo. Muchos. Yo no quiero que este lugar se convierta en uno de esos. Aquí vamos a vivir en santidad, por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Pero sin legalismo. Sin legalismo. Quiero que me escuche eso. Sin legalismo. La persona que es transformada, hermano, se van a ver los frutos, van a ver cambios, pero sin que le estén dando y quedando y quedando. Porque lo que hace el Espíritu Santo, hermano, eso va a ser para honra y gloria del Señor. El espíritu inmundo lo que hace es que la mujer vista, hermano, indecorosamente. Que vea toda la silueta, que se vea, hermano, levantando pasiones. Pero el Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo hace que tanto el hombre como la mujer vistan decorosamente. Y no se enoje conmigo, porque es lo que dice la palabra. Y si queremos estar, hermano, entrar al reino de los cielos, hay que apegarnos a la palabra. Dice la palabra del Señor, y quiero, hermano, avanzar porque el tiempo me ha agarrado. Dice la palabra del Señor, hermano, que cuando este espíritu vio al Señor, y ahí está la clave. Cuando vio, hermano, de frente algo distinto, y es que cómo nos ven a nosotros como predicadores. Dice la Escritura que estaba ese hombre, versículos 23 y 24, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, y al ver al Señor, ¿qué fue lo que hizo? Dios, ¿por qué no lo hacía antes? Porque nadie le incomodaba. Y ¿sabe lo primero que comienza a hacer la persona que tiene algo ahí que le está estorbando? Se incomoda con la palabra. ¿Y por qué dijo esto? Lo dijo por mí. Lo dijo por mí. Lo más seguro. ¿Y quién fue y le dijo? Bueno, el Señor lo conoce y nos conoce a todos. ¿Sabe, hermano? Mire, yo puedo referirme a cada uno de los hermanos con toda libertad. Y sabrán que con ninguno de los hermanos yo me siento a platicar absolutamente de nada de vidas personales. ¿Sí o no? ¿Sabe por qué lo hago? Hermano, porque yo trato de cuidar siempre el mensaje de la palabra del Señor. Que nadie diga, es que yo le dije esto, por eso está. Yo tengo cuidado, hermano, yo tengo que tener cuidado en estas cosas. Hay pastores que se sientan con los hermanos y dicen, oiga, hermano, ¿y usted que se mete a aquella casa? ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hace? Y hermanos, se la pasan indagando. ¿Para qué? ¿Sabe? La Biblia habla de un hombre, un profeta de Dios, que estaba ciego. Y que estaba ciego por la edad, ya estaba anciano y ciego. Pero cuando una mujer, impulsada, hermano, por los dictados del marido, dijo, ve y habla con el profeta Ahías y pregunta sobre la sanidad de nuestro hijo. Amén. Pero ¿sabes qué? Cámbiate, fíjate otra. Cuando aquella mujer llegó, aquel hombre del Señor, sin haberla visto, dijo, pasa, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Es decir, que nosotros no tenemos que andar indagando en la vida de nadie. El Señor es el que va a estar sacando, hermano, y le garantizo que vamos a buscar la presencia del Señor para que el Señor saque todo lo que está oculto, todo lo que se hace en oculto. Aquellos hermanos que llegan a los lugares
para esconder cositas ahí, para poner, hermano, ungüentos y para poner cosas. El Señor los va a sacar. Bendito sea Cristo, porque vamos a buscar la presencia del Señor como nunca. Que haya liberaciones, que haya sanidades, que haya milagros, que haya conversiones. Bendito sea el Señor para siempre. La religión no puede cambiar a nadie. La religión no puede cambiar a nadie. Pero hay algo, nosotros como padres de familia tenemos una responsabilidad. Vamos a enseñar a nuestros hijos a vivir para Dios. Hay una dirección en la que el mundo corre y hay otra en la que la iglesia corre. El mundo mira las cosas de este mundo, nosotros miramos que están arriba. Todo lo que está en esta tierra que se quede. Todo lo que tenemos que se quede con ellos. Los que lo quieran, ahí está, quédense con ellos. Que nosotros tenemos esa promesa de parte del Señor. Amén. Que Él se iba y si me fuera y se volveré para tomaros para que donde yo esté, también vosotros estéis conmigo. ¿Para qué decíamos tantas cosas en esta tierra, hermano? Hay una frase que me gustó mucho y la escuché de un hombre que dijo: tal vez Dios no le dé todo lo que usted quiere, pero sí le va a dar lo que usted necesita. Y dice la Biblia que con pan y sustento estemos contentos con eso. Hermano, no es tiempo ya. Créanmelo, el Señor está pronto a levantar a su iglesia. El Señor está pronto a levantar a su iglesia. El espíritu que estaba en aquel hombre a ver la santidad de Dios, para la santidad del Señor, comenzó a pegar alaridos, comenzó a clamar en alta voz. Y dice que el espíritu, hermano, el Señor reprendió. ¿Por qué? Porque el Señor tiene poder y autoridad sobre cualquier potestad, cualquier hueste. Él tiene poder y autoridad. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Y que a veces nosotros nos estamos perdiendo de esto, que el Señor le dio poder y autoridad a su iglesia. El Señor se lo dio. El Señor le dio poder. Pondrán la mano sobre los enfermos y esto sanará. Amén. Y hermano, hay cosas grandes de las cuales nosotros tal vez nos estamos perdiendo porque hemos entrado a un tiempo de vivir solamente en una religión. Así es. Necesitamos una relación, una experiencia con el Señor. No es lo que dice el pastor, no es lo que dice el anciano, no es lo que dice el rabino, es lo que dice la palabra de Dios. Cada uno de nosotros lo que puede llegar a transformar es la palabra. Y dice la Biblia que nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Nada. ¿Sabe? La mentira le va a hacer un estorbo. El fraude, el engaño, el adulterio, la fornicación, todo eso, hermano, son cosas que vienen cuando un espíritu inmundo lo impulsa. Mentirle a la gente, amén, engañar a la gente. Bendito sea que todo, hermano, faltarle a Dios, defraudar el alma. Le amo, hermano, le amo. Gloria a Le Dios, amo. aleluya, gloria a Dios. Le amo. Gracias, Cristo. Le amo, y porque le amo he estado buscando la presencia del Señor. Y yo he querido, hermano, bendito sea Cristo, que el Señor hable a nuestras vidas y habló. Amén. Pero dice la Biblia que el Señor, al reprender este espíritu, y ya con esto termino, dice que el Señor le reprendió y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a quienes? A los espíritus inmundos. Escuche bien. ¿Sabe por qué se asombraron? Porque los espíritus inmundos, hermanos, son los que no tienen ley, los que no se sujetan a nada ni a nadie. Y esto es lo que hace más grande. ¿Sabe? Porque el espíritu inmundo, hermano, normalmente llega a la persona para poseerla y hacer de la persona lo que él quiere. Él quiere matar a la persona. Él quiere corromper a la persona. Él quiere desviar y perder a la persona. Pero cuando viene Cristo, aún esos espíritus que no tienen ley, bendito sea Cristo, que hermano, que ellos pueden hacer todo lo que les venga en gana, se tienen que sujetar a la autoridad del Señor. La Biblia dice que por medio de Él y para Él
fue hechos todas las cosas, sean tronos, dominio, potestades. Y Él hoy está aquí. Amén. Él está aquí en este lugar. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. La Escritura nos habla, hermanos, de estos espíritus inmundos. Estos espíritus con los cuales el Señor tuvo grandes enfrentamientos. Pero usted y yo no podemos ser asideros. No podemos ser, hermano, morada, sino del Espíritu Santo. La Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, se conoce. Se conoce. Y cuando hay otro espíritu, se conoce. Se conoce. Por eso la Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La fama del Señor corrió por todos lados. Y hermano, eso es lo que sucede cuando hay alguien que tiene la unción y el poder del Espíritu Santo. Necesitamos llenarnos de la presencia de Dios. Necesitamos tomar tiempo para buscar al Señor. Y usted verá que este lugar se hará pequeño. Sí, se hará pequeño. Porque la Biblia dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero hay que estar preparados, que este lugar sea un lugar de refugio. Amén, que sea un lugar donde la gente que quiere, hermano, y anhela servir a Dios, sepa que hay un lugar, hermano, que está buscando con anhelo profundo la presencia de Dios. Bendito Dios. ¿Quién salva? Cristo. Gloria a Dios. ¿Quién liberta? Aleluya. Cristo. ¿Quién rompe cadenas? Cristo. Y ese Cristo está hoy aquí. Póngase sobre sus pies, amado hermano.